Por favor. Siga, asambleísta. Gracias. Colegas asambleístas ecuatorianos que nos siguen por las redes sociales. Una de las más grandes falacias que se trata de posesionar en la opinión pública por parte del gobierno nacional, del gobierno del encuentro y sus amigos de la prensa, es que el correísmo pretende tomar la justicia en el Ecuador, a pesar de no estar ejerciendo el poder hace más de 5 años. Estas narrativas sin fundamento también son promovidas por la prensa hegemónica, que tergiversa la información siempre a favor de las élites que buscan sus propios beneficios. Como asambleísta y apegada al derecho constitucional, estoy en la obligación ética y moral de aclarar, no un grupo de políticos que evidentemente cumplen una agenda de gobierno, sino más bien explicarle al pueblo ecuatoriano que es imposible que la revolución ciudadana pueda tomarse la justicia. La normativa vigente es clara y precisa, pues establece que la conformación de los vocales de la judicatura será por ternas enviadas por el propio Estado. Analicemos y veamos quién están a cargo de las diversas autoridades que gobiernan este país y serviles al gobierno del señor Lasso. Por ejemplo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el señor Hernán Ulloa, y obviamente no es correísta. Es de conocimiento público que este señor mantiene relaciones constantes con Aparicio Caicedo, el asesor y consejero político e íntimo amigo del presidente Guillermo Lasso. Ellos cumplen órdenes, ellos presionan y disponen quién debe ganar los concursos de mérito y oposición. Y si ven que algo no va a servir a sus intereses, utilizan el poder político para manipular autoridades que no tienen criterio propio y que se venden al gobierno por favores políticos. Sin duda, este es el gobierno de los favores políticos. Aquí no les interesa el bienestar ciudadano, aquí les interesa tener secuestrada la justicia. En el gobierno actual no existe la independencia real de funciones. El círculo cercano del presidente Guillermo Lasso está manejando la justicia ecuatoriana como si fuese una hacienda en la época colonial o como si fuese su banco de Guayaquil. Ante esto, ¿qué está haciendo la Contraloría? ¿Qué está haciendo la Fiscalía General del Estado? Lamentablemente, nada. Para tener la obligación legal de investigar los asuntos que hoy nos tienen aquí reunidos, como así lo dispone el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que entre otras de sus funciones y atribuciones de este organismo dispone examinar, evaluar y fiscalizar a las instituciones del Estado. Asimismo, la Fiscalía General del Estado, de conformidad con el artículo 410 del Código Orgánico Integral Penal, señala que el ejercicio de la acción penal pública le corresponde a la Fiscalía sin necesidad, escuchen bien, de denuncia previa. Ambos estamentos tienen una función investigativa amparada en norma previa, clara y vigente, que garantiza el principio de seguridad jurídica y que les obliga a responder al pueblo ecuatoriano que se deben por la omisión de sus obligaciones. Pueblo ecuatoriano, ¿ustedes han visto alguna denuncia o investigación de la corrupción de este gobierno? De las autoridades que acabo de mencionar, no hay nada. Para ellos todo está absolutamente bien. La mayoría de ecuatorianos cansados de la forma de gobernar de este régimen quiere que se inicie una indagación previa contra los vocales de la judicatura y contra el señor Aparicio Caicedo, que se esconde detrás del título de ad honorem, que como no percibe ninguna retribución económica, juega con la institucionalidad del Estado. Habría que analizar la legalidad de estos cargos ad honorem, cuando la propia Constitución de la República del Ecuador dispone que todo trabajo debe ser lícito y personal, y que todo trabajo lícito y personal debe ser remunerado. ¿O acaso se pretende con esta violación de la norma suprema dejar impune
actos de funcionarios que en realidad no son funcionarios. Y por ende, no se les podría vincular en ilícitos imputables únicamente a servidores públicos. Esto es para meditar y para pedir cuentas también. Nosotros como Asamblea Nacional debemos unirnos para mandar a su casa a este tipo de personas, porque nadie puede ejercer el poder sin responsabilidad. ¿Acaso los ecuatorianos votamos en las urnas para que el señor Aparicio Caicedo tome las decisiones más importantes del país? El pueblo ecuatoriano no votó para que se promueva el tráfico de influencias en la función judicial, ni para que el señor Aparicio y el señor Murillo, que posiblemente llamen a los jueces para presionarlos y cumplan así órdenes directas desde Carondelet. Hago un llamado a las y los ecuatorianos honestos a estar atentos a la votación del día de hoy, a poner atención a cada intervención de los legisladores. Algunos tratarán de engañar, otros pretenderán defender de manera hipócrita y falsamente la justicia ecuatoriana. Y otros, en cambio, sin ningún ápice de pudor y vergüenza, defenderán de forma abierta a este gobierno. Recuerden las últimas votaciones de los legisladores que sirvieron y siguen sirviendo al presidente Lasso y no al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano no olvida a los que votaron a favor de Lasso en los Pandora Papers, a los que votaron a favor de Lasso en la muerte cruzada y a los que votarán en contra de este juicio político. Hay algunos asambleístas que tienen doble discurso y no podemos tolerar esas conductas que hacen quedar mal a este órgano legislativo. Cuando salieron por primera vez los audios que demuestran intromisión del gobierno en el Poder Judicial, algunos legisladores tuitearon una serie de denuncias contra los vocales de la Judicatura, pero ahora no dicen absolutamente nada. ¿Qué habrá hecho el gobierno para que aquellos legisladores hayan cambiado su forma de pensar? Y precisamente por estos comportamientos a todos nos califican por igual. Los asambleístas nos debemos al pueblo ecuatoriano, no al poder de turno, que no se les olvide. La tesis que algunos defienden no tiene ni siquiera argumentos. Hay audios como los del señor Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura, donde habla de liquidez y financiamiento para la designación de jueces y conjueces del país. Cuenta También con habla minutos, de tiempos, gracias señor presidente, y pone fecha hasta dónde estamos llegando ecuatorianos. Los vocales de la Judicatura no deben continuar ejerciendo sus funciones como lo han venido haciendo. Nosotros no defendemos puestos ni cargos políticos, nosotros defendemos la institucionalidad del país, defendemos la independencia de funciones. No estamos de acuerdo que se muevan los jueces como si fueran fichas de ajedrez. Exijamos respeto a la ley y sobre todo respeto a la Constitución. Por tal razón, a los legisladores nos dispone en su artículo 120 fiscalizar las conductas lesivas al interés público al que nos debemos, es decir, ejercer aquella función que teniendo la Contraloría y la Fiscalía no lo han hecho. Nosotros no defendemos a ningún juez, tampoco trabajamos a favor de ningún fallo judicial. Nosotros defendemos la independencia de funciones. Desde la ciudadanía se debe exhortar a los medios de comunicación que están a favor del gobierno y no de la verdad. Dejen de ejercer presión mediática contra los jueces. No debemos tolerar discursos que hagan apología de la corrupción. Vamos a actuar con sindérisis, pues debemos juzgar correctamente nuestra propia conducta. Los jueces no son cualquier cosa, son los engranajes donde se efectiviza el futuro y el bienestar de la justicia de nuestra sociedad. Cabe recalcar que la Comisión de Fiscalización, manejada por los empleados de Lasso, y que quede bien claro, por los empleados de Lasso, manejada por los que probablemente se vendieron y se benefician por la venta de los puestos de las aduanas, manejado por los que defendieron a Lasso en los Pandora Papers, manejada por los que salvaron a Lasso en la aplicación del artículo 130, numeral 2 de la Constitución, denominada la muerte cruzada. No nos engañemos, ellos son los que están a favor de que se archive, no solo este juicio político, sino que se archive todo lo que tiene que ver con la corrupción y fechorías de este gobierno. No son más que encubridores y serviles a los intereses privados de las autoridades de turno. Y finalmente, que no se nos olvide a nadie, Morillo, vocal de esta decadente judicatura, en uno de sus famosos
audios dijo, y cito textualmente: el presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar, que se apoye en relación a este tema. Y yo le pregunto a los ecuatorianos y a ustedes, colegas asambleístas, esto no es intromisión en la justicia, entonces, ¿qué es? ¿Qué ejemplo les están dando a la judicatura, a los futuros abogados que se están preparando en las distintas universidades del país? ¿Qué tipo de sociedad le estamos dejando a las futuras generaciones? ¿Acaso pretendemos seguir normalizando la corrupción en el sistema judicial de Ecuador? Los vocales deben ser destituidos por los graves y evidentes indicios de violación al principio de independencia de funciones, tráfico de influencias, del reparto de notarías, del reparto de direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, del reparto de los 20 puestos en la Corte Nacional de Justicia por el cambio de autoridades de las judicaturas de la provincia de Chimborazo, Santa Elena y entre otras. Señores de la judicatura, ustedes tienen secuestrada la justicia. No aceptaremos ningún tipo de boicot. Hoy votaremos para que exista una verdadera justicia independiente y que se trabaje por el bienestar de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, asambleísta. Señores asambleístas, señor secretario, se ha discutido debidamente y suficientemente el presente punto por imperativo legal. Doy por